Jeremías 2:22. Ahora sí estamos listos. En voz alta. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Una vez más. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Puede sentarse en un momento más, por favor, y ya así sentadito, den un fuerte aplauso al Señor. Estamos en vivo, transmitiendo, gloria al Señor. Muy bien, el miércoles pasado el Señor nos permitió iniciar una serie que Él puso en mi corazón hace algún tiempo, pero pues todo lo vamos viendo en su momento. No sé si se acuerdan, ¿cuántos vinieron el miércoles pasado? El domingo ya no lo continuamos porque tuvimos el Congreso Pavés. ¿Cuántos vinieron al Pavés? Fue de mucha bendición, ¿verdad? Un gran refrigerio que Dios trajo para toda la iglesia, hermanos. Gran palabra, gran poder del Señor, y toda la honra y la gloria es para Dios. Aleluya. Entonces, en esta serie habíamos dado inicio, se llama el ministerio de Jeremías. Y les decía que en el capítulo 1 hablábamos acerca de algunas características en la vida de Jeremías cuando el Señor lo llama. Hablábamos también de que Jeremías, aprende ese dato, existió unos 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Ahora, solo para hacer un recordatorio, decíamos que en el capítulo 1 hay tres cosas en la vida de Jeremías que también nosotros debemos de tener, porque si no estamos igual que el mundo. No sé si ha pasado por su mente preguntar, ¿no será que estoy igual que el mundo y creyendo que soy cristiano? Ya ve que hoy en día a mucha gente se le hace lo mismo levantar las manos a Dios y danzar que ir a un concierto mundano de música mundana, por supuesto, y no les redarguye, no pasa nada en su corazón. Y la Biblia dice que son los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, nada más para recordarle estas tres cosas que el profeta Jeremías tiene en el capítulo 1. Número 1, identidad. ¿Se acuerdan que el Señor lo escogió? Y usted también tiene que estar seguro, consciente de que Cristo lo llamó para esta salvación tan grande, ¿de acuerdo? Que usted no es ningún arrimado, ni un extranjero, sino que usted es un hijo y una hija del Dios Todopoderoso. No dude, fue el Señor el que lo llamó a esta salvación tan grande. Número 2 es desarraigar lo malo y plantar bueno. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos también que ahí implica que usted gane un alma para el Señor. Algunos dicen, ¿qué es eso de ganar almas? Bueno, usamos el término y se refiere a compartirle a otros las buenas del Evangelio y que vengan a los pies de Cristo. Entonces hay que plantar, pero muchas veces antes de plantar hay que desarraigar y preparar el terreno. No sé si han visto, ahorita estamos ya en el mes de abril, no sé si han visto así como mucho humo. Y cuando viajamos de aquí a Tuxtla, un humo que ya no se puede ver desde la autopista hacia allá abajo, se ve el río cuando está claro, ahorita no se ve nada. Y cuando uno va pasando, el cerro estaba feo, todo quemado, todo negro. Y dije, oye, ¿para qué hacen eso estos señores? Pues dicen que queman el terreno, luego lo quiebran y luego van a sembrar para esperar la lluvia. Entonces muchas veces ese desarraigar, ese quemar, se va a ver feo, pero es necesario para que entonces nosotros plantemos lo que dice la palabra de Dios. Y número 3 es ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Donde la gente ve las cosas normales, nosotros tenemos que verlo como lo ve el Señor y decir, no, eso es pecado, eso no le agrada al Señor. Donde vemos enfermedad, tenemos que ver con los ojos del Señor que Él es nuestra sanidad en el nombre de Jesús. Y para esto nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, leer su palabra, orar, ayunar, para calibrarnos con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nuestro Dios Todopoderoso convence a Jeremías de que él no es un accidente, de que él no fue llamado ahí del montón a ver que no tiene oficio, no, él le dice, yo te di por profeta a las naciones desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahora el tema número 2, yo le puse
llamado al arrepentimiento, ¿sí? Y esto abarca, quise ir seccionando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 14, por favor léalo en casa. Hay una serie de cosas y acontecimientos en los cuales el pueblo de Israel estaba viviendo. Mire, el pueblo de Israel ha sido un pueblo escogido por Dios, pero siempre habían momentos que pecaba, que se iba detrás de los dioses falsos, y entonces Dios trataba con ellos. Cuando ya sentían feo, se arrepentían y se volvían al Señor, pero después de otro tiempo, otra vez lo mismo. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Les hablo de Jonás porque luego hasta los niños saben quién es Jonás. Jonás era un rebelde, un profeta rebelde, que en vez de ir a predicar en Nínive se fue a Tarsis. Y cuando Dios trata con él y Jonás viene a Nínive, toda la ciudad se convierte, se arrepienten. Pero 100 años después, ellos se olvidaron de esa gran misericordia que Dios tuvo y volvieron otra vez al pecado. Eso es lo que pasaba con el pueblo del Señor. Por eso finalmente Nínive fue destruida. En los tiempos de Jonás no, pero unos 100 años después Nínive fue destruida. Entonces al profeta Jeremías le toca profetizar en algunos reinos, ¿sí? Y decir aún al rey: ¿sabes qué, rey? Arrepiéntete. Pero al rey le importaban más otras cosas, los programas de gobierno, hacer puentes, hacer no sé qué tantas cosas. Pero a ellos no, al gobierno no le importa lo que el Señor dice. A nosotros sí nos importa lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Y había una gran corrupción, y ya con calma, y esta noche agarro lo de lectura devocional del capítulo 2 hasta el capítulo 14, cómo el pueblo de Dios y sus reyes se habían corrompido. ¿Y sabe qué es lo más perverso? Que ellos se fueron detrás de Baales, detrás de imágenes, detrás de cosas que sus antepasados ya no adoraban. Pero como le dije hace rato, después de que pasan un tiempo de tribulación, se olvidan del temor de Dios y vuelven otra vez a hacer lo mismo. Dios trata con ellos, otra vez se arrepienten y otra vez lo mismo después de un tiempo. Entonces el pecado del pueblo de Israel es grande. Incluso al rey lo tuvieron que llevar cuando cae en manos de Nabucodonosor. Jeremías profetizó con una certeza tremenda 70 años de exilio en Babilonia. Allá es donde se hizo aquel famoso canto creo que es el Salmo 138, los ríos de Babilonia. Dice: nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y nuestros instrumentos estaban colgados allí a la orilla de los ríos de Babilonia. Y venían los babilónicos y nos decían: oigan, nosotros hemos sabido que ustedes los judíos, ustedes los hebreos, tienen cánticos muy bonitos para su Dios. ¿Por qué no bajan sus instrumentos y cantan algunos cánticos de Sión? ¿Y sabe qué decían los judíos? ¿Cómo vamos a cantar si estamos tristes? ¿Cómo estaremos alegres si estamos en un país lejano donde hemos sido vendidos por causa de nuestros pecados y los pecados de nuestros padres? Y ahí tenían ellos colgados los instrumentos y estaban sentados junto a los ríos de Babilonia, dice la palabra. De tal manera que esos ríos de Babilonia representa el mundo, representa cuando la persona, aún conociendo a Cristo, se aparta de los caminos del Señor. Hoy mismo, mientras usted escucha esta palabra, hay gente que está sentado en los ríos de Babilonia porque se ha apartado de los caminos del Señor. Su corazón se ha hecho a un lado. Y peor aquellos que nunca han conocido al Señor, su situación es desesperante, están tristes, tal vez a punto de suicidarse por la depresión. Y los que se apartan de Dios terminan mal. Yo quiero mostrarles un versículo bien tremendo, porque da miedo fallarle al Señor. El verso 19, ahí mismo, Jeremías 2:19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Por favor, los que tienen, ya el pastor Regalfi nos confirmó que hay que traer Biblia de papel. ¿Cuántos trajeron? Tráigala a las reuniones para que subraye, porque aquí le voy a dar una palabra que el Señor me puso para que usted esté orando por esto. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Jeremías hablando del pueblo rebelde.
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pastor, ¿qué parte quiere que subrayemos? Esta. Después de una coma dice, y faltar mi temor en ti. Esa parte subráyelo. ¿Pudiera usted levantar su mano hacia Dios? Y repita conmigo, Señor, dígalo, Señor, que nunca falte tu temor en mí. Amén. Porque cuando perdemos el temor a Dios, podemos pecar y ya no sentimos nada. Pero si usted peca y le redarguye y tiene miedo a Dios, se va a apartar del mal. Pero si usted peca y ya el Espíritu no le redarguye y llega el momento que usted pierde el temor de Dios, eso es muy peligroso. Mire, el pueblo del Señor eran tan rebeldes que solo para que Dios se enojara venían y adoraban ídolos y sacrificaban a sus hijos en el fuego al dios Moloc. Cuanto Dios les ponía y les inventaban, ellos lo adoraban. Por eso dice el Señor, ¿cómo es posible si un etíope, que es una persona de piel negra, no puede cambiar su piel? Un jaguar, un tigre no puede cambiar su piel. ¿Cómo es posible que Israel, la infiel, cambie de Dios? Ni siquiera, dice el Señor, ni siquiera esos que adoran a dioses falsos cambian a sus dioses. En cambio, el pueblo de Israel, viendo el poder de Dios, que habían escuchado cómo Dios trató a los egipcios con 10 plagas, viendo las maravillas de Dios, aún así se apartaron. La tradición, mire, la Biblia no menciona cómo murió Jeremías, pero la tradición dice que Jeremías fue apedreado por el remanente que le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te queremos escuchar, no queremos que nos profetices. ¿Cuántos de ustedes anhelan una palabra profética de vez en cuando? ¿Verdad que nos gusta? Y estos tenían a Jeremías y dijeron, no, ni queremos escucharte. Eso habla de la dureza del corazón. Eso habla de la gente que ya se cansó de su fe, que ha perdido el temor de Dios. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, que fueron creando dioses, inventando dioses y cada vez más dioses. Y a pesar que Jeremías amonestaba aún al mismo rey. En una ocasión, que Jeremías, tomaron a Jeremías y lo metieron, una versión dice que es una cisterna, era como un pozo, pero abajo no tenía piso, sino que era como lodo. Alguien tuvo misericordia de Jeremías y le dijo al rey, fíjate que Jeremías está en un pozo, ahí lo tiraron estos malvados. Y entonces el rey tuvo piedad de él y lo mandó a sacar, le dio una buena bañada, porque imagínense la peste que tenía pobre Jeremías. Y después de bañarlo y ya bien Jeremías, lo hace venir con él el rey. Y el rey le dice, Jeremías, ¿qué palabra tienes de parte de Dios para mí? Y dice Jeremías, si no te lo digo me vas a matar, y si te lo digo también me vas a matar y no vas a querer obedecer a Dios. Pero si tú me juras por Dios que no me matarás, te lo digo. Y entonces el rey dice, a ver, dime Jeremías, ¿qué te dijo Dios para mí? Pues así dice el Señor, porque el lugar estaba sitiado por Nabucodonosor, y Dios a través de Jeremías le dice al rey, así dice el Señor, si tú te humillas y pues ya no te queda de otra ni para andar ahí discutiendo ni queriendo pelear, ríndete, entrégate con el rey y vas a vivir tú y tu familia. Pero si tú no te humillas y no te entregas en las manos de este rey, tú y tus hijos serán muertos. Y él le dijo, te pido que no le digas nada a nadie, porque el corazón del rey también se había endurecido. Más adelante vemos en la palabra de Dios que este rey es tomado preso porque no se rindió. Él no quiso hacer caso a la voz de Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántas veces será que Dios nos habla? A veces obedecemos, tal vez a veces no. Por eso es importante que usted venga a la iglesia y también lea su Biblia, porque ahí en la palabra de Dios, Dios le va a hablar directamente. Este rey no obedeció y entonces fue llevado cautivo. Hicieron que delante de él
violaran a su esposa, a sus hijas, degollaran a sus hijos y finalmente a él le sacaron los ojos. Pero el profeta se lo había advertido. Por eso dice acá en el verso 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando el pueblo de Israel tuvo este problema y tal vez se dieron cuenta que ya muchos muertos pasados a espada, otros en el exilio, hambruna, una cosa terrible, una tristeza tan grande. El problema del pueblo de Israel, que querían pues que estar bien, comer bien con su familia, tener buenas casas, pero no querían estar bien con Dios. Y cuando esto pasa en la vida del ser humano, yo creo que esto es bien práctico. Usted tendrá algún familiar que no conoce a Cristo. ¿Cuántos tienen un familiar que no conocen a Cristo? ¿Verdad que se sienten mal? Quieren hacer no sé, una peregrinación, irse de rodillas de aquí a no sé dónde. Quieren todo menos con Dios. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, a mí me pasó, cuando a mí me invitaron por primera vez a una congregación, ¿sabe qué dije? No, yo reconozco que estoy muy sucio delante de Dios. Dejen que yo me limpie un poco y ya llego. Sí. No sé si a usted le pasó lo mismo que a mí. A mí cuando me invitaron eso dije, no, es que para mí la iglesia, ni sabía que era iglesia, pero según yo, no, la iglesia es santa y ¿cómo voy a ir yo de pecador? No, primero me limpio un poco y luego voy. Y me dijeron, ¿sabes qué? Eso nunca va a pasar. Esa es la idea que te mete el diablo. Sí. Otros dicen, bueno, a través de buenas obras, pues ya me limpio un poco, ya Dios me da el cielo. Dice la palabra, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pues es un regalo de Dios. Los que saben, dicen que cuando el agua se ensucia y va hacia el río, después de 5 kilómetros, el agua se purifica. Por eso sirven las piedras que están ahí. Pero el hombre, aunque trate de limpiarse, nunca puede. Por eso en el verso, pon el verso 22 por favor. Mire lo que dice el verso 22, que fue donde nosotros iniciamos la prédica. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y yo quiero leerles la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. En aquel tiempo no había cloro. Si alguien dice, para limpiarme del pecado me echo 20 litros de cloro, va a quedar así como la piel de Michael Jackson, que murió blanco, pero no tiene efecto ninguno para limpiar pecados. Dice, por más jabón que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. En la nueva versión latinoamericana, aunque te laves con lejía, la lejía era algo que se usaba para lavar la ropa. Dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. O sea, en base a eso, hermanos, pues estamos tronados. ¿Se da cuenta? Entonces, en el caso de Jeremías y sus contemporáneos, en ese tiempo Cristo no había venido. Por lo menos hoy tenemos un abogado para con el Padre, ¿sí? Pero en ese tiempo Cristo no había venido. Pero ¿sabe una cosa? Tenían la ley. ¿Y sabe qué dice en el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso no podemos concebir cristianos que digan ser cristianos y no obedecen la ley de Dios. Usted no obedece la ley de Dios para ser salvo, porque entonces sería por obras. No, sino porque usted es salvo, por consecuencia usted obedece la ley de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. En los tiempos de Jeremías, la única forma para enderezar sus pasos
la ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma. Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué más dice? Bueno, también dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Bien que lo saben. ¿Con qué limpiará el hombre y la mujer su camino? Con guardar la palabra. Y lámpara es a mis pies. Entonces, hermanos, tenemos que ver cómo caminamos. Dice la palabra que lo cojo no se salga del camino. Quiere decir que si hay alguno ahí medio chueco, pero aunque estés chueco y te quiera salir del camino, vuélvete a meter. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Eso habla la palabra. Dice que lo cojo, que lo que está así medio chueco no se salga del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo me convertí, teníamos tanta pasión por Dios que constantemente nos preguntábamos: ¿cómo será que estoy delante del Señor? Pero no va a venir un ángel y te va a decir: oye, ¿estás bien o estás mal? No, sino que mírate a través del espejo de la palabra. Están los 10 mandamientos. ¿No será que no adulteramos, pero bien que echamos chisme? ¿Verdad? ¿No será que no echamos chisme, pero estamos deseando las cosas de nuestro prójimo? Codiciando, dice la palabra. Entonces, cuando usted se pregunte: ¿cómo será que estoy delante de Dios? Ni siquiera yo se lo puedo decir, porque aquí los veo bien bonitos a todos. Hay hermanos que si predican la palabra, aunque les peguen, sufren. No contestan, no dicen nada, no maldicen, no les agreden y no agreden. Pero llegando a la casa, si la mujer no le puso sal a la comida, le hace un gran mitote a la esposa que porque no le puso sal a la comida o algo hizo falta, y ahí está en su casa como un ogro recién salido del circo romano. ¿Se da cuenta? Entonces aquí yo no puedo decirle: este está muy bien, este anda mal, no sé, hermanos. Solamente Dios y usted. ¿Y cómo? A través de su bendita, poderosa e infalible palabra. Gloria al Señor. Ahora, en los tiempos del profeta Jeremías, vuelvo a repetir, había una gran corrupción. Mire, estamos hablando de hace 2700 años. Ponga mucha atención en esto. 2700 años, 27 siglos, y seguimos hablando de Jeremías. ¿Quién habla de los reyes? ¿Quién habla de lo que hacían? Es que al gobierno lo que le interesaba: programas de apoyo, que nuevos puentes, el Tren Maya, ¿verdad? Gloria a Dios por el Tren Maya. Y no sé cuántas cosas más se hacían. Pero ellos, hermanos, no tienen nada que ver con lo espiritual. ¿Sí me explico? O sea, no tenemos nada que ver en ese aspecto, ni con ellos ni ellos con nosotros. Pero el profeta Jeremías sí le interesaba que el pueblo del Señor estuviera bien. Les comentaba que al profeta Jeremías algunos le llaman el profeta llorón. Yo prefiero llamarle el profeta solitario. Era un hombre muy solitario y que tenía que llorar por su pueblo. ¿Sabe qué otra cosa pasaba en el ministerio de Jeremías? Que ni uno se convirtió. Nadie. Por más que lloraba y profetizaba y hacía actos proféticos que Dios le decía, ¿sabe cuántos se convirtieron? Ni uno. Aparece un negrito, y este negrito tuvo misericordia. Ya ve que siempre hay un amiguito, que este negro ni él se convirtió, perdón por la palabra, ¿verdad? Era negrito. Y ni él mismo se convirtió, pero fue misericordioso con Jeremías. Lo atendía, creo que él fue el que avisó de que estaba en una cisterna, y era buena persona con Jeremías. Entonces, el día que Jerusalén cae y Nabucodonosor toma el país, matan casi a todos. Respetaron la vida de Jeremías porque Nabucodonosor sabía quién era Jeremías. Y Nabucodonosor dijo: no me toquen a Jeremías. Y el negrito que está con él, el negrito Cucurumbé, ese mátenlo, dice. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Se da cuenta qué importante es estar cerca de un siervo de Dios? ¿Se da cuenta qué importante es estar bajo una cobertura con un siervo del Señor?
En una iglesia donde sabes que alguien, aunque sea uno, va a orar por ti. ¿Se da cuenta qué importante es tener la gracia y la misericordia de Dios con nosotros todos los días de nuestra vida? Gloria a Dios. Entonces me ha sorprendido mucho, me impacta. Y viene palabra de Dios a Jeremías y dice Dios: dile a este varón de esta manera. Y va Jeremías y le dice: varón, así te dice el Señor, tu vida será tu botín. Es decir, de aquí no vas a sacar ni tus chanclas, pero de que no te mueres, no te mueres. Y aquel dijo: recibo. ¿Se da cuenta? A pesar que en el ministerio de Jeremías, hermanos, era para decepcionarse. Es como que si él hablara a la pared, nadie hace caso. Dicen algunos predicadores, escucha esto, no lo digo yo, dicen algunos predicadores que es más fácil predicarle a gente inconversa para que se convierta a Cristo que predicarle a la iglesia para que dejen sus mañas y sus pecados. Porque muchos, conociendo a Dios, su corazón se ha endurecido y quieren bendición. Si usted quiere bendición, obedezca a Dios. Levante su mano conmigo y repita: Señor, no permitas que yo pierda tu temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Job 28:28. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie se convertía en el ministerio, pero Jeremías seguía adelante. Esos que el Señor no los ha llamado y se meten a querer ser pastores, dividiendo una iglesia, jalando gente de aquí y por allá, en las primeras truenan, porque Dios no los llamó. Porque cuando Dios te llama, te sostiene. Y al hablar de sostener, no solamente hablo en lo económico, hablo también en los momentos de crisis que hay en nuestra vida. Los pastores también lloramos. Deberíamos hacer una serie que diga lo que callamos los pastores, ¿verdad? También enfermamos, también nos atribulamos, ¿sí? Pero el saber, por eso es importante, hermanos, hablábamos la vez pasada de la identidad, el saber que fue Dios el que te puso en el santo ministerio, te va a sostener en los días más difíciles de tu vida, porque papá Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces ahí les dejo la historia de Jeremías y el pueblo. Estaba terrible. Son 70 años en Babilonia. Allá en Babilonia le toca al profeta Daniel. Mire, Daniel profeta leyó a Jeremías. Entonces Daniel empezó a leer y a escudriñar y dijo: Jeremías habló de 70 años y están por cumplirse. Y usted sabe las revelaciones que tuvo Daniel profeta. Y entonces es cuando le viene la revelación de Dios a Daniel profeta, y ya empieza a contar el tiempo desde que ellos regresan del exilio, y empieza a poner el Señor las famosas 70 semanas del profeta Daniel, en base a la conclusión de esos 70 años de cautiverio en Babilonia. No, hermanos, si a Dios no se le va una, quiero decirte en esta tarde con esto, que aún del más mínimo detalle que estás pasando, Dios tiene control y tiene conocimiento. Sí, somos humanos, como Jeremías, lloraba, lamentaba, hacía lamentaciones por su pueblo, pero Dios estaba con él. Esto quiere decir que aunque tengamos a Dios, vamos a pasar situaciones difíciles, pero dice la palabra: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y la sangre de Cristo tiene poder. Pastor, ¿y qué hay para nosotros? Ahí le va, porque precisamente el Antiguo Testamento nos lo dejó al Señor ahí, porque si Él no hubiera querido se desaparece. No, ahí está para que nosotros aprendamos. ¿Cómo es posible que el pueblo que vio el poder de Dios ahora había apostatado, había dejado al Señor, se había ido detrás de dioses falsos y finalmente se fueron al cautiverio a sufrir?
Dios quiere, hermanos, salvarnos. Y la salvación también está para los que no creen todavía. El Señor los está esperando con los brazos abiertos. Mire, yo le invito que evangelice a las personas, por favor. ¿Sí? Porque esas personas con las que usted suelta la palabra, tarde o temprano esa semilla va a germinar y esas personas vendrán a este lugar y reconocerán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero si usted no les habla, no les da el decreto de la palabra, ¿cómo ellos se van a conmover? Entonces el Señor quiere que estas personas que no conocen vengan al arrepentimiento. Veamos qué dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Mire, dice, esto lo está escribiendo el apóstol Pedro, bajo inspiración divina. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron ¿de quién? De nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿De quién recibimos una vana manera de vivir, hermanos? ¿Cómo vivían nuestros padres? Perdidos. Y usted tiene que atender esto. El camino del Señor no es para un tiempo únicamente. Mire, ya llevamos acá 25 años de ministerio. Aquí en esta iglesia mucha gente ha pasado. Yo lamento que muchos ya no están. Pero al paso del tiempo, los que son de Dios han regresado y van a seguir regresando. ¿Se da cuenta? Y en los siguientes años y tiempos va a seguir viniendo más personas a este lugar. Por eso no menospreciamos a nadie. Tal vez digan, ay, ese chamaquito no quiere nada con Dios. No, pero escuchó la palabra de niño. Ese niño, cuando sea grande, va a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. El Señor nos rescató. Por eso en los tiempos de Jeremías no tenían a Cristo. Pero vean lo que tenemos nosotros. Verso 19. Si no, léalo conmigo, ¿cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el apóstol Pedro: no te rescataron con oro, plata, ni siquiera con diamantes que son tan valiosos. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo es más preciosa y es más valiosa, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Retrocedamos un poquito, Primera de Pedro 1:2, y esto también le voy a dejar de tarea, por favor. Hay muchísimos versículos que avalan el mencionar la sangre de Cristo, porque luego hay personas que dicen, ay, ¿de dónde sacan eso? Bueno, la palabra del Señor lo dice. Primera de Pedro 1:2. Elegidos, lea bien, dice: la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sea multiplicada. Ya leyó, no dice la presencia, es la presciencia, es decir, el preconocimiento de Dios. Sabía que aunque usted estaba muerto en sus delitos y pecados, usted un día iba a venir a este lugar. ¿Se da cuenta qué maravilloso es papá? Eso nos da más seguridad, hermanos. Dice que en su presciencia, es decir, ciencia es conocimiento, en su preconocimiento, Él sabía que aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la ciudadanía de Dios, ajenos a su voluntad, ¿qué cree? Él ya nos tenía señalados. Le amamos porque Él nos amó primero. A la cantinera, al homosexual, a la prostituta, al borracho, a aquel que estaba perdido, ajeno a Dios, en su presciencia Él lo llamó. Pero el Señor dijo: este está todo cochino, y con buenas obras no se limpia. ¿Cómo es la? Con legión, iba a decir, legión es la que trae, ¿verdad? Con lejía, con cloro, con ácido, ni con ácido muriático quedábamos, hermano. Pero ¿qué dice aquí? Nos roció con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y un día usted y yo fuimos salvos porque creímos con fe. Y si a través de los años usted ha fallado al Señor, arrepiéntase. Por esto es un llamado al arrepentimiento. Es importante que usted se ponga a cuentas con el Señor. Por eso el profeta Isaías dijo: ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. No dejes pasar mucho tiempo. No esperes irte a Babilonia. Dice: ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados fueran rojos o negros, no importa de qué color, serán como blanca lana, dice el Señor. Entonces es importante, yo no lo estoy mandando a pecar, pero es importante que cuando usted peque, el Espíritu le redarguya e inmediatamente se ponga a cuentas con Dios. Pero es que ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. Lo importante es lo que Dios dice de usted. ¿Se da cuenta? Y seleccioné también Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice: y por medio de Él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. ¿Quieres tener paz? Ponte a cuentas con Dios. Hay gente que se desespera. Ya estoy harto, ya me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a no sé dónde. Piensan que el cambio de lugar es la solución. Y perdón, pero no. Gente que quiere morirse porque se sienten solos o solas. Más las mujeres se deprimen si no tienen a su varón. Más se los dejó Porfirio, más tristes están todavía. Pues no te deprimas. ¿Te falta paz? Ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, el último versículo que les voy a citar, pero ustedes busquen, ¿sí?, cómo es que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Mire, y quiero pedirle que lo lea conmigo en voz alta. ¿Lo pueden leer en voz alta conmigo? ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer? Confesar. ¿Qué más dice la palabra? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Dice también la palabra: vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque no sea que usted se congregue y hasta sirva, pero sus caminos no son agradables al Señor. Por eso la gente que está junto a los ríos de Babilonia, ríos sucios, ríos de malos pensamientos, de porquería y media que está pasando ahí al lado tuyo, y el diablo te ataca en tu mente y te bombardea de tantas cosas. No puedes gozarte, no tienes una sonrisa para tu familia, todo te cae mal. Dijera el profeta Legazpi: todo amargada o todo amargado. Pero realmente eso es un pecado, porque tu corazón puede estar cerca de la iglesia, pero puede estar lejos de Dios. Los israelitas en el exilio de 70 años, allá lloraban amargamente, se acordaban de Sión, se acordaban de su tierra, pero tenía que cumplirse los 70 años de los cuales Dios habló. Después de los 70 años, obviamente en ese tiempo nacieron niños que llegaron a ser profetas, otros los llevaron niños, crecieron. Cuando ellos regresan del exilio, ahí aparece
Nehemías, aparece Esdras, que son los que vienen del cautiverio y reedifican los muros de Jerusalén. Pero yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué a veces nos endurecemos? ¿Por qué a veces perdemos el temor de Dios? ¿Y para qué esperar tanto? Hermanos, hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor.